Bueno, buenas noches. Les damos pues la bienvenida a este evento que estamos organizando en conjunto con la Sociedad de Anestesiología del Atlántico y pues gracias a la Sociedad de Anestesiología del Atlántico, a los socios, a la Junta Directiva y pues a los residentes que pues nos están acompañando en este momento, así como pues gracias a ustedes que en este momento pues a pesar de la lluvia que estamos teniendo acá en Bogotá han podido llegar, otros ya vienen en camino. Entonces vamos a dar inicio. Mi nombre es Jairo Pérez, actualmente pues yo soy el presidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología y pues en conjunto con el doctor Carlos León y la Junta Directiva, las dos juntas directivas hemos organizado pues este evento. ¿Cuál es el objetivo? O sea, darle la bienvenida a ustedes como residentes de primer año a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y a las respectivas seccionales. ¿Cómo es la estructura de la Sociedad Colombiana de Anestesiología? La estructura de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, el máximo órgano es la Asamblea Nacional de Delegados. ¿Quiénes constituyen la Asamblea Nacional de Delegados? La Asamblea Nacional de Delegados la constituye los delegados de cada seccional. ¿Cuáles son, de dónde salen las seccionales? O sea, para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona la sociedad colombiana. La sociedad colombiana es como una federación. Cada departamento, no todos tiene una seccional. Cada seccional es independiente desde el punto de vista jurídico, administrativo. Entre todas las seccionales constituimos la Sociedad Colombiana de Anestesiología, que es SCARE. La SCARE tiene el máximo órgano de control en la Asamblea Nacional de Delegados, que cada seccional elige esos delegados, se hace por lo menos una vez al año, excepto que haya asamblea extraordinaria, y ahí es donde se toman las decisiones de toda la sociedad. Sigue la Junta Directiva de la SCARE, que está compuesta por 9 miembros. Esa Junta Directiva se elige dentro de los delegados y se eligen 9 delegados, y una vez se eligen los 9 delegados, de esos 9 se elige presidente y vicepresidente, o sea, se hace votación directa. El resto de cargos, o sea, son miembros de junta, pero no hay cargos de secretario, nada de esas cosas. Y ya después vienen las seccionales. Cada seccional también tiene su estructura administrativa, donde hay un presidente, casi todas son de 6 o 7 miembros, o sea, presidente, vicepresidente y pues secretario, vocal académico, vocal financiero, y ellos, cada uno tiene su, digamos, es autónoma esa junta seccional como tal. Eso desde el punto de vista de organización científico-gremial. Desde el punto de vista administrativo, la Sociedad Colombiana de Anestesiología tiene unos cargos de alta dirección, dentro de los cuales tenemos un director ejecutivo, que es el doctor Diego Peláez, y él tiene unos subdirectores. Hay unos subdirectores, que hay un subdirector científico, hay un subdirector de asuntos laborales, hay un subdirector financiero y un subdirector jurídico, y de aquí ya empiezan a aparecer otras subdirecciones de asuntos laborales y una cantidad de cosas financieros, o sea, ya no vamos a entrar en detalle respecto a todo el resto de estructura. Y adicionalmente a esto tenemos las gerentes regionales que agrupan varias seccionales. Entonces hay la de la costa, por ejemplo, la de la costa y la de centro, ellos nos están apoyando para la organización de este evento. Eso es desde el punto de vista administrativo. Y algunas seccionales, bueno, en este momento la nuestra, la Sociedad Cundinamarquesa, tenemos una directora ejecutivo que es Carolina Vargas, que es con quien van a trabajar la segunda parte. Lo que vamos a hacer, básicamente, pues ya después de mostrarles más o menos cómo es la estructura de la sociedad, o sea, para que entiendan que SCARE y cada seccional son entes diferentes, pero todos constituimos SCARE. Esa es la organización. Lo que vamos a tratar de hacer es, primero, ya después de mostrarles qué es la sociedad,
cómo está organizada la sociedad. Vamos a hacer dos charlas desde el punto de vista jurídico, que la una es del doctor Cediel y la otra del doctor Barona. Estas charlas, 20 minutos, 25 minutos máximo. Posteriormente se va a hacer una presentación de los beneficios que tienen ustedes, tanto por la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Hay una cantidad de beneficios dirigidos exclusivamente a residentes, para que ustedes sepan cómo se van a beneficiar de eso. ¿Y por qué queremos trabajar con ustedes? Este es el primer evento que realmente hacemos con los residentes de primer año, porque para la Sociedad Colombiana de Anestesiología, como para sus seccionales, el trabajo con ustedes es muy importante, debido a que ustedes van a ser, primero, hacen parte del razón de ser de la sociedad. Segundo, ustedes son los que tarde o temprano van a asumir las riendas de esta sociedad. En este momento, por ejemplo, en la Junta Directiva de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, de los 7 miembros, 4 venimos del Comité de Residentes. Pues yo fui el fundador del comité, estuve varios periodos que no me sacan de ahí, como coordinador del Comité Nacional de Residentes, al cual ustedes pues van a tener la posibilidad después de conocer. Hay un congreso que se organiza, que es el Congreso Nacional de Residentes, que se hace el año en que no hay Congreso Nacional de Anestesiología. O sea, este año, ahorita tenemos Congreso Nacional de Anestesiología. El año entrante, o sea, los años pares, se hace Congreso Nacional de Residentes, donde van solo residentes. Las charlas, todas esas cosas las dan ustedes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder trabajar de la mano con ustedes, no solamente para que ustedes se vinculen desde forma temprana, sino que ustedes se beneficien de lo que les da la sociedad, para que, como apoyo durante su residencia. Cada vez hemos podido trabajar más de la mano y pues definitivamente sin ustedes pues tampoco podemos trabajar de forma aislada, sino la idea es que, oye, hay una cantidad de beneficios que muchas veces ustedes tienen dificultades. Nosotros sabemos que listo, uno llega a primer año y en el primer año uno tiene todo, pero ya cuando empieza segundo año y ya cuando va en tercer año, cada vez pues los recursos que vienen, o sea, los que tenía uno de ahorros para su residencia y todas esas cosas, ya se empiezan a agotar. Entonces la idea es que ustedes desde ahorita que están empezando su residencia, sepan que la sociedad también los respalda para eso. O sea, la idea es que ustedes no tengan que preocuparse de, oiga, ¿será que sí puedo terminar mi residencia o no puedo terminar mi residencia? Entonces, ahora más tarde, Victoria les va a presentar, que ella es la gerente de la Regional Centro, va a presentar los beneficios que tienen ustedes como residentes por parte de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Y en este momento, para que ustedes sepan también en dónde están inmersos, en este momento hay en total en el país 24 programas de anestesiología a nivel nacional, de los cuales el 50%, o sea 12, están en Bogotá, y acá pues producimos el 60% de anestesiólogos a nivel nacional. No es por dárnoslas, pero en este momento la sociedad científico-gremial más fuerte que existe en el país es esta, es la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Eso nos ha ayudado para muchas cosas y pues la idea es, por eso, bienvenidos de una vez a la mejor sociedad científico-gremial. No es que no la estemos creyendo, pero sí es así. Tenemos una estructura muy fuerte, hay unos recursos, por lo cual pues la idea es que los socios y ustedes hacen parte de esta sociedad desde ya, se beneficien de eso. Entonces, bienvenidos. Y como Sociedad Colombiana de Anestesiología, somos una de las sociedades de anestesiología más fuertes en el mundo. Tanto así que de Brasil, mejor dicho, de varios países han venido a mirar. La presidenta de la Federación Mundial de Anestesiología también vino a conocer cómo era el proceso, porque realmente llama la atención por qué somos tan fuertes. Esto es para decirles que pues, los que estamos ahora teniendo alguna injerencia en llevar las riendas de la sociedad, pues tenemos mucha responsabilidad, pero probablemente mucha más responsabilidad van a tener ustedes para darle continuidad a esta sociedad que es de nosotros, que es de ustedes. Entonces, no quiero alargarme más y pues vamos a empezar. Estas charlas es empezar a
aclararles cosas que de pronto dudas que ustedes tengan y todas esas cosas, además de pues que puedan cenar y toda la cosa, que se sientan bienvenidos a su sociedad. Con los R3, o sea, en 2 años nos veremos con ustedes otra vez. Se les hace otro taller, este es para los R1 y a los R3 se les hace otro taller que empezamos en diciembre del año pasado. Ya es preparación hacia la vida laboral, porque desafortunadamente pues uno termina y nadie le dice absolutamente nada y vaya, defiéndase. Si no sabe nadar, pues nadando tiene que aprender. Esa no es la idea. La idea es que ayudemos nosotros a acompañarlos en ese proceso. Eso lo estamos haciendo ahorita en este momento con las otras seccionales. Entonces, pues bienvenidos, y le quería comentar a la Sociedad del Atlántico que si tienen alguna pregunta también la pueden hacer. La conexión no lo permite y aquí pues se hace en público. Bueno, muchas gracias, y entonces empezamos con la primera charla que la va a dar el doctor Cediel. Se llama Nuevas tendencias de la responsabilidad médica en Colombia. El doctor Cediel pues él es el director de FEPASDE como tal, entonces él nos va a comentar en este momento algunos aspectos, digamos, básicos respecto a eso. La idea es que aclaren las dudas que ustedes tengan. Después viene el doctor Barona, que él es el subdirector de Asuntos Laborales de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, y él nos va a hablar de las implicaciones legales del trabajo de residentes como anestesiólogos, porque pues ustedes saben que nosotros tenemos una ley que nos rige. En este momento nuestra especialidad está reglamentada y dice quiénes pueden dar anestesia, quiénes no pueden dar anestesia. Entonces pues eso tiene unas repercusiones. Y después Victoria nos va a hacer una presentación de lo que es SCARE y lo que es FEPASDE, de todos los beneficios que hay, y ya finalmente pues ya lo trabajaremos ya más hacia cada una de las seccionales. O sea, el Atlántico lo trabaja ya, que yo creo que ya lo han venido trabajando ahorita en esta hora que nos demoramos en empezar, y ya es cositas puntuales, pero no queremos que sea vertical, solo nosotros acá hablando, sino que ustedes empiecen a plantear inquietudes. A este momento ya llevan ustedes de residentes 3 meses, entonces ya tienen cositas para decirnos y mirar a ver cómo nosotros los podemos ayudar. Bueno, muchas gracias. Entonces le doy la bienvenida al doctor Cediel. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Saludo pues a todos las personas que nos están acompañando el día de hoy en este evento, y también saludo pues a las personas que nos están atendiendo pues desde la Regional Atlántico también, a través de los medios que nos permiten pues llegar hasta allá, a través de como la tecnología nos ha llegado a tantos aspectos acá con FEPASDE y SCARE, que siempre da la mano. Hemos llegado pues a estar muy conectados siempre, nos permite trabajar siempre la mano con las distintas regionales del país. Mi cargo en específico es de coordinador jurídico de la Regional Centro. Yo soy, pues digámoslo así, la persona que se encarga de alguna medida de verificar que la prestación de los servicios jurídicos de la Regional se dé de conformidad a los cánones que la organización tiene establecidos, es decir, cánones de calidad y cánones también de mucho rendimiento académico, y sobre todo también de un profesionalismo extremo en los abogados. Hace poco yo estuve trabajando en esta presentación para un congreso mundial que voy a participar, y también tiene que ver un poco con mi tema de maestría, y trata de, pues, de qué está pasando actualmente con la responsabilidad médica en Colombia. Desafortunadamente creo yo que la responsabilidad médica en Colombia curiosamente va de la mano, a veces no de los médicos, sino está yendo de la mano de las víctimas, y eso ha generado precisamente que año con año las altas cortes estén poco a poco tratando de, digámoslo así, de generar nuevos criterios que favorezcan a las víctimas, a las distintas partes que colaboran dentro del proceso, para que puedan tener cada vez criterios que les faciliten probar, por ejemplo, la falla médica, el error que cometió el anestesiólogo, el cirujano, en distintas especialidades. Y esa medida nos obliga, porque nosotros como organización, a tener muy en claro que tenemos que evolucionar día a día. No nos podemos quedar antiguamente que nos defendíamos simplemente con un testigo de acreditación que decía que el médico precisamente era un buen médico, sino que actualmente tenemos que meternos muy de la mano a lo que tiene que ver con la actividad médica. Hoy en día ir a un caso de responsabilidad médica sin tener un concepto científico es prácticamente ir a ciegas.
Y en esa medida creo que la organización sigue creciendo y sigue apostándole precisamente a esas nuevas tendencias para tratar de que esos cambios jurisprudenciales, lejos de afectarnos, podamos estar al día y podamos estar tomando medidas que nos permitan seguir teniendo una alta tasa de efectividad. Curiosamente, pues este camino de la responsabilidad médica empezó hace ya un buen tiempo y empezó, pues digámoslo así, en varias etapas en las que, si quiere podemos ir pasando la diapositiva. Y pues esto es básicamente mi planteamiento del problema. Lo que busca es tratar de analizar qué están pensando las altas cortes frente al tema, qué está pensando la Corte Suprema, qué está pensando el Consejo de Estado. ¿Y por qué elegí este tema? Porque sencillamente todo lo que dice el Consejo de Estado y lo que dicen las altas cortes y la Corte Suprema es lo que finalmente van a replicar nuestros juzgados. Posiblemente la mayoría de los casos nunca lleguen a esas instancias, pero los jueces están copiando, transcribiendo o simplemente tomando como referencia lo que dicen los altos tribunales. En esa medida, este es básicamente el enfoque que estoy tratando de manejar. ¿Y por qué motivo? Porque desde mi concepción como abogado, creo que es necesario que cambiemos nosotros el concepto de la culpa médica, empecemos a actuar desde el punto de la causalidad. Es decir, que es necesario nosotros que empecemos a explicar cuáles son las causas o cuáles son las razones de que se presentó alguna complicación, algún evento relevante y que afectó pues, a los pacientes. En esa medida es donde yo considero que ahí es donde está precisamente la evolución y donde creo yo que vamos a empezar a tener mayores pronunciamientos día a día. En la siguiente diapositiva empezamos a ver que el panorama en Colombia se divide en dos tajantemente. Una de responsabilidad del Estado, que es a la cual tiene que ver con cuando un médico trabaja precisamente en una IPS del Estado, y eso es lo que llamamos responsabilidad médica de la jurisdicción contenciosa administrativa. Realmente los médicos participan en esa actividad como llamados en garantía, es decir, son vistos como sujetos parte de una institución y por tal motivo son llamados al juicio de responsabilidad. Y esa jurisdicción contenciosa administrativa ha evolucionado cada día más, como la vamos a empezar a ver. Empezó a evolucionar desde el año 92, o lo veremos en la siguiente diapositiva, y indica lo siguiente, que hay unos elementos básicos, y es que existe una acción de reparación directa. Una acción de reparación directa es simplemente un rótulo que le damos los abogados para decir que se inició una acción de responsabilidad contra un hospital y contra los médicos. ¿Qué ha pasado? Con la expedición de la Constitución del 91 mucha gente cree que el panorama simplemente varió. Lo que yo considero fue que empezó a verse un panorama de pronto más claro para que los jueces tengan un escenario más fácil para manejar la responsabilidad. Es decir, se quitaron tantos criterios y se facilitó el acceso a la justicia de muchas personas que se veían afectadas por una falla institucional. En esa medida siempre han existido unos elementos muy básicos, que es el daño, que se refiere a todo perjuicio que está demandando la persona que se cree afectada por esa prestación de servicio médico que para ella es deficiente. Hay una imputación que se refiere a la conexión causal y legal frente a ese daño que están demandando, es decir, tratan de ver que haya una conexión directa entre ese evento dañino y entre los perjuicios que están precisamente, digámoslo así, reclamando ante la jurisdicción. Y el fundamento que lo que trata es básicamente la explicación, el por qué responde. Seguidamente podemos ver en la siguiente diapositiva una evolución que ha tenido esa diapositiva, podemos ver cómo ha evolucionado. Y curiosamente parece que no ha pasado nada entre el escenario 2 y 3, pero sí ha pasado muchas cosas, solamente que el título sigue siendo el mismo. Inicialmente había un régimen de falla presunta, eso fue recién, se expidió la Constitución del 91, y a los consejeros de Estado en ese momento se le ocurrió decir, pues las víctimas no son las personas más indicadas para aprobar un evento de responsabilidad médica, así que sencillamente traslademos esa carga o esa facilidad, ese deber a las IPS y a los médicos, porque simplemente consideraban que tenía una posición más favorable en la relación procesal. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno iniciaba un proceso y en principio el médico se consideraba responsable. Tenía uno que iniciar la demanda defendiendo, explicando por qué no era responsable. Y si no lo lograba, simplemente era señalado responsable. Eso fue gravísimo. ¿Por qué motivo? Porque cuando empezamos a ver eso fue cuando tuvimos la primera gran crisis de la salud. La primera crisis de la salud fue cuando empezó a cambiar el sistema de responsabilidad con la ley se empezó a cambiar el sistema de prestación de salud, y curiosamente fue cuando vimos los casos más patéticos en materia de responsabilidad, que era cuando precisamente estaba dañado el ecógrafo y tocaba desembarazar a una paciente y desafortunadamente el médico se la jugó simplemente contando supuestamente la última menstruación, y como la paciente no tenía mucho control sobre eso, pues decidía simplemente hacer la cesárea. ¿Y qué pasaba en muchos casos? Pues que a veces venían niños con 5 o 6 meses, y ahí donde el Consejo de Estado empezado a tomar esos elementos que no tenían mucho que ver con el médico, pero tenían que ver en exceso con las deficiencias que tenía las IPS, y que trató de ilustrar una falla presunta que lo único que hizo fue confundir cada vez más
a los distintos jueces. Más o menos como 9 años después dijeron, pues la verdad eso no está muy claro porque a veces hay respuestas que los médicos ni siquiera tienen. Y se les ocurrió tener un cambio y empezaron a hablar de falla probada, es decir, que la falla la tenía que probar esta es la parte demandante, es decir, la víctima, y que esas cargas probatorias dinámicas dependían del caso. Es decir, que si era un caso sencillo, precisamente donde veíamos una prestación médica que era obvia, por decir algo, que en un porcentaje muy alto se presentaba un evento médico exitoso, pues, y que era fácil de probar dónde estuvo la falla, por decir algo, seamos muy extremos, se equivocó de amputación y amputó la pierna contraria, pues en ese caso era muy sencillo para la víctima probar qué es lo que estaba pasando. Entonces cambiaron esa dinámica, no con mucha claridad, porque curiosamente el Consejo de Estado nunca se le ocurrió decir, bueno, ¿en qué momento yo le digo a la parte que tiene que probar eso? Entonces iniciaba la parte demandante y la parte demandada y muchas veces ninguno probaba nada y llegaba el juez al final de la sentencia y no tenía pruebas de lo que tenía que definir. Eso llegó hasta el 2001, empezó desde el 2001 y tuvo como hasta el 2008, 2009, cuando empezaron a cambiar nuevamente las tendencias y se dieron cuenta el Consejo de Estado y dijo, no, eso de carga dinámica exploratoria no sirve. ¿Por qué motivo? Porque no hay un escenario procesal para eso. Entonces lo que dijo, bueno, empecemos a trabajar a punta de indicios, es decir, empecemos a trabajar a razón de ciertos elementos de referencia que permitan concluir que hubo una falla. Volvemos nuevamente al mismo tema, eran casos extremos donde era fácil probar la falla y donde se exoneraba prácticamente a la víctima de esa prueba del indicio. Y esa es la etapa en la que estamos actualmente, etapa en la que curiosamente el Consejo de Estado suele ampararse en los casos más curiosos y más extremos que pocas veces suceden y que cuando el médico participa en esos eventos simplemente considera a una persona totalmente desafortunada. ¿Qué sucede precisamente cuando el médico actúa en un caso donde la enfermera se equivocó y en lugar de haber utilizado alcohol utilizó formol y dejó ciego a un niño? ¿Qué puede hacer el médico frente a eso? Son casos extremos los que utiliza el Consejo de Estado para ilustrar precisamente lo que está sucediendo actualmente. Y el escenario actual, a mi parecer, suele ser muy complejo. ¿Por qué motivo? Porque ahí, por ejemplo, ustedes que están iniciando anestesia, se dan cuenta que ahí, por más que hemos avanzado en práctica segura, anestesia sigue siendo todavía de muchas áreas. Conocer qué sucede con un acto anestésico sigue siendo todavía un enigma en muchos eventos. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, más adelante lo veremos en un caso cuando se presenta hipertermia maligna, que es una enfermedad, pues que me excusan, yo no soy médico, tengo algunos conocimientos básicos por el ejercicio que tengo, pero ustedes saben que es un caso que presenta un porcentaje muy bajo en los pacientes. ¿Y qué sucede en esos eventos? Pues que el Consejo, la Corte Suprema en ese caso dijo, sencillamente dijo, bueno, el médico fue muy bueno porque descubrió que tenía hipertermia maligna, fue un médico excelente, pero desafortunadamente lo vamos a condenar porque descubrió que tenía hipertermia maligna y se demoró en aplicar el tratamiento. Entonces es donde empiezan a ver esos cuestionamientos cada vez más, porque se les pone cada vez al médico a un escenario más y más complejo, donde si fallan otros elementos como historia clínica y consentimiento informado también es responsable, y donde uno como abogado defensor empieza a jugar entre alias y probabilidades y demostrar, mire, es que esto se presentó solamente en un 0,0.1%, y a veces el juez le dice, pero se presentó, pero es que precisamente el médico tenía un diagnóstico diferencial, y entre el diagnóstico diferencial racionalmente todo un 90% de los médicos iba a decir que tenía estas 3 enfermedades, sí, pero desafortunadamente tuvo un porcentaje bajo de ocurrencia y ocurrió, y usted como médico no lo pudo saber. Es cuando se vuelve cada vez más complejo ese tema, donde uno tiene que empezar a defenderse cada día más con conceptos científicos, con elementos de referencia cada vez mayores. Y en la siguiente diapositiva empezaremos a ver, por ejemplo, que empieza el Consejo de Estado. El Consejo de Estado con la responsabilidad médica inicialmente dijo solamente de los médicos, y sigue siendo en un gran porcentaje de médicos, pero luego empezó a decir, como en la siguiente diapositiva, empezó a decir que también tenía que ver con actos que eran propiamente las enfermeras, con actos que tenían también con deberes de seguridad, como vemos precisamente actos paramédicos que tienen que ver con el uso de calmantes, antibióticos, de controlar la tensión arterial, y con actos extramédicos como que tienen que ver con el deber de seguridad que puede tener una institución, por ejemplo, que aloja a pacientes psiquiátricos importantes, y empezó a decir el Consejo de Estado frente a los actos extramédicos, si esta persona tenía una tendencia suicida y usted lo descuidó y se suicidó, usted tiene una obligación de resultado, es decir, usted como psiquiatra y como institución tenía usted que tener mucho más cuidado y empezar a darse cuenta de que cualquier falla en su revisión también lo va a condenar y lo va a señalar usted como responsable. Más adelante vemos, por ejemplo, que seguimos, esto es lo que sucedía antes del 91, pues era un régimen más claro frente a la falla del servicio, se establecía que la falla del servicio tenía que ver con un funcionamiento que no funcionó, que era tardío, que era irregular, se tenían criterios muy establecidos. ¿Y qué pasa precisamente ahora? Pues que a veces se fue a tiempo, no fue tardío,
el tratamiento fue el indicado, pero a veces se presentan algunas alias que generan que la responsabilidad médica siga evolucionando. Más adelante vemos, ya después del 91, esto es lo que les hablaba de falla presunta, y él decía que en ese escenario pues les presumían a ustedes la responsabilidad, ustedes iniciaban un caso perdiéndolo. Posteriormente la siguiente evolución, que ya la falla aprobada, viene con un caso precisamente de mi tierra de Santander, que sucedió en el Hospital Universitario de Santander. Si quiere pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Y ese es un caso muy interesante, precisamente yo empecé a investigar un poco sobre el caso porque, bueno, yo vengo de Bucaramanga y sucedió en la Universidad Inclusive, donde yo estudié en la UIS. Y es un caso de un estudiante muy curioso, y es que llega con un dolor abdominal específico varias veces al servicio de bienestar universitario. Este muchacho no era muy buen estudiante, la verdad, eso poco o nada tiene que ver en un juicio de responsabilidad, pero en su momento lo atendió el servicio de bienestar universitario y le dijo: no, usted tiene un dolor en específico, tómese esta droga. Al día siguiente llega nuevamente con este dolor y le contesta textualmente, como queda consignado en la historia clínica, que esta persona estaba tratando de generar una excusa para no presentar los exámenes. Pues este muchacho sigue con su dolor, sigue con su padecimiento y termina después de 4 o 5 días acudiendo al Hospital Universitario de Santander, donde es recibido por el grupo de médicos, quienes en su momento nos revisan durante 3 días más. Pues este muchacho sigue con su dolor, poco a poco empieza ya a tener un dolor tan marcado que sus familiares se preocupan y deciden sacarlo del servicio del Hospital Universitario de Santander y lo llevan a una IPS privada, donde de inmediato le hacen una laparotomía exploratoria y descubren pues, que tiene una apendicitis, que ya tiene sepsis, le hacen el procedimiento para tratar de mejorar la situación, y lo que sucede es que el paciente fallece al día siguiente, es decir que se demoraron 11 días entre bienestar universitario y entre el hospital para un muchacho que tenía un cuadro de apéndice retrocecal. ¿Qué pasó en ese momento? Ese momento fue cuando se rompe en dos la responsabilidad del Estado. ¿Por qué motivo? Porque en esa ponencia de Ley Hernández empiezan a meterse en materia de responsabilidad médica, de reflexionar y decir: tenemos que probar qué fue lo que hizo mal el hospital, y pues descubren precisamente que no hubo ninguna revisión, que el paciente simplemente le evolucionaron, que le dieron medicamentos para enmascarar los síntomas, que con el cuadro de dolor indicaba todo, que tenía apendicitis, que el diagnóstico inclusive en algún momento lo llegaron a manejar, pero nunca se le dio tratamiento. Y en esa medida que sucedió, pues que dicen: efectivamente usted, hospital, usted, universidad, son responsables de la muerte de este paciente porque fueron omisivos y le quitaron la oportunidad a este paciente de recuperarse. Y hacen un conteo muy interesante de probabilidades respecto a qué podía tener este paciente si hubiera sido atendido oportunamente. ¿Qué sucedió cuando yo investigaba este caso? Pues cuando llega un caso de apéndice retrocecal, que alguna vez los tuve que defender, es un caso complicado de diagnóstico, pero lo que pasó fue que los errores fueron tan crasos y tan repetitivos en las dos instituciones que no le quedó otra al Consejo de Estado que condenar. ¿Qué fue lo que pasó? Que desafortunadamente fue una condena muy alta porque no tenían, esta persona no tenía muchos recursos económicos. En la siguiente diapositiva, más adelante, empezamos a ver pues lo que estamos hablando actualmente, pues que es, ahorita tiene que probarse el nexo causal entre la actividad médica y el daño. Este también tuvo un caso del Hospital Universitario de Santander. Y para seguir avanzando ya en el tema, pues tengo un tiempo bastante limitado. No se trata de responsabilidad objetiva, pero se trata de una responsabilidad que se prueba a punta de indicios. Es decir, que si yo tengo unos elementos de referencia, que si se embarazó en el 95% de los casos una paciente y tuvo un resultado positivo y se presentó un 5% de esos eventos dañinos, quiere decir que hay un indicio de falla. Entonces jugamos a probabilidades y posibilidades. Y en responsabilidad médica la probabilidad puede ser a veces negativa para el médico. Más adelante veremos, si quiere adelantemos 2 diapositivas. Este caso precisamente es un caso del doctor Gil Botero, donde empieza a hablar del concepto de red Chisalóquitur. Entonces empieza a hablar y a tratar de demostrar que era eso de los indicios a través de una figura alemana, y empieza a decir que debe tratarse de un hecho que normalmente no ocurre sin negligencia. Y utiliza el caso que yo les he contado a ustedes de ese caso de que llegan unas trillizas a un servicio de urgencia, está dañado el ecógrafo, y llega con una historia clínica de un control preembarazo bastante deficiente de un municipio cercano a Bogotá, y estaba dañado el ecógrafo, y lo que decía el ginecólogo en ese momento fue desembarazarlas. Eran trillizas que tenían 5 meses y pues obviamente no eran viables. Eso, en ese caso utilizaron ese evento especial para decir: mire, eso fue una falla terrible, eso no puede pasar en un país como Colombia, no puede pasar en un país evolucionado en materia de servicios médicos. Lo que pasa es que se utiliza una sentencia que pasó en el año 97 para empezar a censurar los eventos del año 2012.
Es decir, que tratan de decir, mira, a la luz de la medicina actual eso no puede pasar y no se dan cuenta de las circunstancias que pasaban. Ese caso estaba el hospital terrible, una situación económica terrible, no tenía para pagar la luz, llevaban tiempo reportando el ecógrafo, pero sin embargo el Consejo de Estado le dijo, ustedes son responsables igualmente. Eso para concluir básicamente que en materia del Consejo de Estado la cosa no es nada favorable para los médicos por ahora. Empezamos a hablar de conceptos de daño a la salud, empezamos a hablar de ciertos conceptos que cada vez tienden a ir en contra de los médicos. ¿Y qué ha pasado? Pues que los magistrados y los consejeros se han puesto una tarea cada vez mayor. Y no son sentencias malas, son sentencias bastante racionales, porque uno analiza científicamente los casos y hay efectivamente fallas. Lo que pasa es que fallas antes eran más sencillas de ocultar. ¿Y cómo las ocultaban las fallas antes? Pues con dictámenes periciales que no eran tan acertados. Y ahorita el Consejo de Estado los analiza en profundidad para decir simplemente un dictamen pericial que no se reúne los requisitos necesarios no es dictamen pericial. Y en ese caso, en un caso reciente precisamente también donde hubo una demora en el expulsivo, donde el niño nació pues con meconio y le generó complicaciones neurológicas, el Consejo de Estado le dice a la parte demandada, sencillamente, usted no me va a probar acá que hubo idoneidad médica diciéndome hubo apego al lex artis por la sencilla razón de que el procedimiento fue realizado por un ginecobstetra y fue desarrollado en una sala quirúrgica y fue desarrollado con un anestesiólogo. Esos no son elementos para probar efectivamente que hubo una adecuada prestación de servicios médicos. Pues eso parece bastante ilógico para ustedes, pero para unos abogados que le diga al dictamen pericial que todo estuvo bien, era suficiente para simplemente exonerar. ¿Qué dijo el Consejo de Estado en ese caso? Dijo no, hay demora en expulsivo, hay registro de que hubo meconio, quiere decir este niño nació meconiado, hay relación directa, hay científicamente relación directa entre la presencia del meconio y daños neurológicos, entonces sí sabemos que hubo falla. Entonces, señores, hospital y médicos, paguen la sentencia. Todo eso para ilustrar precisamente que el Consejo de Estado cada vez más evoluciona en responsabilidad médica y irse a defenderse con el amigo, con el primo, no es lo más recomendable. Y tampoco es recomendable defenderse precisamente echándole la culpa a la IPS. Ese tema resulta ser muy técnico en que una pregunta mal elaborada, un dictamen pericial, puede sencillamente ser la diferencia entre que un médico termine siendo condenado por 400 salarios mínimos, es decir, por más o menos, estamos hablando como de 100 salarios mínimos, son 50, es más o menos 200 millones de pesos, nada más por un concepto como daño a la salud. O podemos hablar precisamente, ¿y qué tal que si el procedimiento médico se lo hicieron ustedes, por ejemplo, a un ejecutivo de una empresa que se ganaba 18 millones de pesos? Entonces quiere decir que, y tenía 35 años y le quedan todavía 40 años de vida, entonces multipliquen ustedes más o menos 40 años de vida por un salario de 18 millones de pesos, eso da una suma bastante considerable. Curiosamente la responsabilidad a veces, atender a la persona que no tiene casi recursos es menos costoso en un juicio de responsabilidad que atender precisamente a un profesional que gana muy bien. Y si es más joven y tiene familia, pues la sentencia vale 3 o 4 veces más. Eso como para explicarles más o menos qué dice el Consejo de Estado frente a esa materia. Si quiere podemos avanzar un poquito más. En derecho privado la cosa es un poco más benévola, diría yo. Benévola en principio porque generalmente la Corte Suprema se demora un poco más en cambiar algunas tendencias jurisprudenciales, pero las últimas lecturas que yo he hecho de sentencias del año 2013 me parece que van para allá. ¿Por qué motivo? Porque siguen avanzando en los conceptos de responsabilidad médica. Siguen siendo los mismos eventos, por ejemplo, el daño. El daño, por ejemplo, a veces a ustedes parece, no deseo que a ninguno los demanden la verdad, pero cuando llega un médico siempre dice, doctor, me están pidiendo 1.000 millones de pesos. Y siempre le preguntan a uno, 1.000 millones de pesos es racional. Pues a veces resulta ser racional, a veces no, la mayoría de veces no, pero generalmente entiendan que en un caso de responsabilidad médica siempre les van a pedir un daño emergente, es decir, cuánto le cuesta a la persona restituir su estado anterior al daño, es decir, ¿qué necesita una persona, por ejemplo, que quedó cuadraplégica para vivir relativamente dignamente al día de hoy? La respuesta es una silla de ruedas. Si esa persona no puede alimentarse por sí sola, entonces ¿cuánto vale una enfermera? Si esta persona perdió una pierna, ¿cuánto vale la prótesis para que esta persona pueda estar bien? Si una persona que no tiene una patología tan grave, ¿cuántas cirugías le costaron para que esa persona volviera a quedar relativamente igual a como estaba antes? Eso nada más es el daño emergente, sin contar precisamente en todos los gastos adicionales que pueda incurrir de transporte, de medicamentos. En realidad termina siendo muy amplio y termina siendo lo que menos piden y lo que es más fácil probar. Un lucro cesante, que es el ingreso que ha dejado de percibir a razón de este daño, es decir, cuánto no ha ganado esta persona
por culpa de ese daño. Entonces ya saben ustedes que si el evento dañino se da en un ejecutivo de Ecopetrol, pues la sentencia va a ser bastante alta, pero por lo menos van a tener un salario mínimo. ¿Sabes? 586.000 pesos más o menos es lo mínimo que les van a ustedes a dar a una persona que es productiva y probada. Aparte de eso, no termina solamente con eso, aparte de unos perjuicios morales, lo que hablamos de un daño moral, todo el sufrimiento que me ocasionó ese daño. ¿Cómo se prueba eso? Sencillamente con un amigo que vaya y diga que fulanito de tal sufrió por ese evento, que la mamá vaya y diga frente a ese tema. Y sencillamente frente a ese caso pueden dar fácilmente 53 millones de pesos. Cuando hablamos de daño en la vía de relación en jurisdicción civil, que es toda la afectación que me implica a mí no poder relacionarme con el medio, es decir, todos esos daños adicionales que no me permiten a mí vivir como vivía antes, que ya no puedo bailar, que ya no me puedo subir a un bus, que ya no puedo caminar como lo hacía antes, ya no puedo jugar fútbol, por ese valor están dando ahorita más o menos 95 millones de pesos. O sea, estamos hablando nada más de daños sin probar y que de pura inferencia alrededor de 130 millones de pesos. Eso sí demanda solamente el paciente. Si le sumamos a eso la mamá, la esposa, la hija, que la hija también sufrió porque pues, el papá está en silla de ruedas, si también se suma la esposa que no pudo seguir recibiendo beneficios económicos del esposo, pues ahí va otro lucro cesante. Entonces imagínense cuánto puede llegar a ser una sentencia en esos valores. Yo recientemente, hace poco, revisé unos casos del Tribunal de Bogotá, ya han condenado por cerca de 450 millones, 500 millones de pesos sencillamente. Entonces, dense en cuenta que cada vez sigue evolucionando hacia favorecer a la víctima. El daño, sinceramente, lo dice el doctor Juan Carlos Henao, que es toda alteración negativa de un estado de cosas existentes o de la minoración patrimonial. Esos conceptos de daño cada vez más evolucionados que yo comparto desde la doctrina, pero que en la práctica como abogado defensor no me son tan favorables porque yo soy precisamente el que tiene que evitar que esas condenas lleguen, generan que cada vez sea más amplio. Y cada vez sea más amplio y cada vez se vayan generando nuevos daños. Miren que en España están hablando inclusive de un daño por la pérdida de las vacaciones. Y por ejemplo acá en Colombia estamos hablando desde hace un año de daño a la salud. Entonces dense en cuenta de que cada vez siguen existiendo nuevas tipologías de daño que son susceptibles de indemnizar. Más adelante vemos que también existe un elemento que es el hecho generador. En el acto en responsabilidad médica está compuesto básicamente por el diagnóstico y por el tratamiento. Entonces, ¿qué sucede? A veces se juzga respecto al diagnóstico si estuvo bien o no estuvo bien realizado. Se juzga con diferencia si es un diagnóstico, digámoslo así, no de una prueba de laboratorio, es decir, los patólogos, o si se juzga diferente también, se juzga diferente si es el caso, por ejemplo, un médico en el que está diagnosticando una apendicitis. Pero ¿qué sucede con el diagnóstico? Que ese concepto que es muy básico de ustedes, que es el diagnóstico diferencial, a veces en responsabilidad médica no pega como debería pegar, es decir, para los jueces es muy poco claro que llegue una persona con dolor abdominal y si les dice el demandante que es apendicitis, pues para ellos es muy claro. Explicarle a un juez que con un dolor abdominal ustedes pueden tener alrededor de 50 diagnósticos que son científicamente relevantes, es una tarea dispendiosa y que nos toca a nosotros empezar de cero a decir, mire, eso no puede ser solo, puede ser un problema de colon, puede ser un problema, inclusive puede ser un problema de, bueno, no sé, ustedes me ayudan más sobre el tema, son 50.000 diagnósticos. Una vez yo tuve que defender un caso de apendicitis y logré sacar como una lista de 25 patologías que podían ser diagnosticadas fácilmente por el mismo cuadro que llegaba a la paciente. Eso para demostrar que no es tan sencillo procesar la información como ustedes lo hacen. Y si siguen viendo, por ejemplo, alguna vez yo le decía a un juez amigo mío, le decía, véase el Dr. House y vea qué tan difícil es diagnosticar. Y eso sucede con mucha frecuencia acá en Colombia. ¿Y qué sucede? Que a veces ustedes tratan de llegar lo más cercano, lo más acertado posible. Ya en la fase de tratamiento sigue siendo más complejo porque incluyen también cirugías, incluyen también todo ese procedimiento para curar al paciente. Y en esa medida, pues, también ustedes saben que hay también hay gran variedad de tratamientos. Yo alguna vez tuve un caso de una persona que llegó con, no me acuerdo muy bien, llegó con un tumor en el intestino, creo que era, o algo así. En todo caso le tocó hacerle una colostomía, tocó hacerle una anastomosis terminoterminal, me acuerdo yo, y el médico, abogado demandante, me decía a mí que tocaba hacerle colostomía. Entonces eran dos procedimientos que eran totalmente válidos para la patología que tenía el paciente, ya con implantación fecal más de 30 días, y demandaban por qué no le hicieron colostomía a un muchacho de 30 años. Entonces tocó a mí explicarle, mire, la colostomía es una bolsa que le ponen a un paciente que tiene 30 años, que sigue queriendo tener una vida todavía pues digna por delante, y eso genera algunas incomodidades, y la tasa de infección entre esos dos tratamientos era muy similar. Entonces para el juez básicamente entendió finalmente que la anastomosis era mejor,
pero tocó un esfuerzo enorme para explicarle cuál era digámoslo así, lo benévolo de ese tratamiento y que frente al otro no había muchas diferencias. Entonces es algo complicado a veces llegar a aprobar esos eventos. En el hecho de causalidad, otro elemento que tiene que conjugarse también con el daño y tiene que ver inclusive tiene que ver con la relación directa entre ese daño y ese hecho. Entonces, en esa medida, el hecho de causalidad es la conexión científica entre eso, que tenga que ver la cirugía con lo que está demandando, que tenga que ver el acto anestésico con lo que está demandando. Más adelante vemos bueno, que es un concepto de causalidad adecuado. Para los abogados, curiosamente, los abogados en Cámara de Decisión demoramos casi 80 años en establecer que para hablar un juicio de responsabilidad médica teníamos que acudir a criterios científicos. Más adelante vemos también que también hay un concepto de imputación que tiene mucho que ver con ustedes. ¿Por qué motivo? Porque los casos de residentes no son muy frecuentes, la verdad son más bien escasos. ¿Por qué motivo? Porque el concepto de residente en Colombia, al menos en materia del Consejo de Estado, se ha tocado en muy pocas oportunidades. En materia de Corte Suprema, el seguimiento que yo le he hecho de la jurisprudencia desde 2001, nunca han tocado un evento de residente, salvo alguna referencia que se le hace como testigo, pero no es algo que se tenga muy en claro. El papel de residente, sin embargo, yo considero que los docentes asistenciales que los apoyan ustedes tienen un factor importante en la responsabilidad de sus actos médicos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces un acto imperito, negligente de su parte puede terminar afectando la carrera o, digámoslo así, el bienestar de sus profesores. Por eso es que los programas de acreditación tienen un número establecido de estudiantes, porque no se puede tener 25 anestesiólogos por un solo profesor y es mejor que tenga un control suficiente sobre ese tema. Pero es importante entender que una falla también puede terminar afectando a todo un equipo de trabajo si ustedes cometen algún error o alguna eventualidad. Más adelante vemos que el concepto de culpa médica. El concepto de culpa médica es un concepto bastante curioso porque tiene que ver sencillamente con hacer lo que dice Alex Sartis. Y tiene que ser una persona perita, prudente, inteligente. En caso de anestesia, por ejemplo, es más exigente. Por ejemplo, en caso de una reanimación, si el anestesiólogo, me perdona la expresión, le dio susto y no lo reanimó, eso podría considerarse que la persona no tuvo el ánimo sosegado para tener esa actividad, lo cual es muy complicado. Y le sugiero precisamente que es bastante injusto a veces. ¿Por qué motivo? Porque cuando llega una persona y hace paro, si a mí me da un impacto tremendo, a los médicos también les sigue dando un impacto. Entonces, ¿qué sucede? No han tocado todavía un caso de reanimación así directamente, pero creería yo que el anestesiólogo tiene que ser una persona que tenga un ánimo templado, tranquilo, sosegado, para tener esa facilidad para poder reanimar al paciente, porque si se demora o no tiene la capacidad de hacerlo, se puede considerar inclusive que puede haber una culpa de su parte. Tiene que haber diligencia, es decir, las cosas como digámoslo así, como se ordena. Yo creo que precisamente eso básicamente es lo que nos referimos en los conceptos de responsabilidad médica. Si quieres podemos seguir avanzando. Y frente al tema, yo creo que por brevedad, yo quiero finalmente terminar con las reflexiones. Todos esos conceptos que parecen un poco extraños para ustedes y que tienen mucha relevancia para nosotros en materia de responsabilidad, nos lleva a pensar que la Corte Suprema tiene que seguir trabajando en entender el acto médico cada vez más complejo. ¿Qué sucede? Como les contaba, ese caso de hipertermia maligna me parece terrible y es el inicio de mi tesis de maestría. ¿Por qué motivo? Porque en esa sentencia se dice que efectivamente hay unas causales exonerativas de responsabilidad que pueden exonerar completamente, valga la redundancia, al médico. Cosas como la iatrogenia inculpable, cosas como el riesgo inherente anestésico, cosas como precisamente reacciones orgánicas que no son predecibles. Todos esos conceptos que hablan de casos que suceden en un muy poco porcentaje se han empezado a valorar, pero ¿qué ha pasado? Que cuando se tuvieron los casos como el de la hipertermia maligna, no se les dio ese tratamiento para exonerarlos, sino por el contrario. Yo alguna vez preguntaba a un docente asistencial de la UIS de anestesiología y me decía, ¿es fácil diagnosticar la hipertermia maligna? Y me decía, no, eso es complicadísimo, es bastante complicado. ¿Por qué motivo? Se puede presentar de muchas formas. Inclusive me contaron que ese momento del Hospital Universitario de Santander tuvo el kit de hipertermia maligna y nunca se utilizó, se venció. No recuerdo la droga, pero es un medicamento específico que había, pero nunca se utilizó. Y curiosamente, en ese caso, la médica efectivamente descubrió que había hipertermia, solamente que se demoró en suministrar el medicamento. Todo eso para concluir precisamente que a veces la responsabilidad médica necesita de ser más científicos, ser más racionales, empezar a explicarle, mire, eso sucede muy pocas veces,
y sucede muy pocas veces, sucede sin culpa del médico, sin que haya intención verdadera de causar daño. ¿Y cómo se logra eso? Pues trabajando de la mano con científicos y trabajando de la mano con un equipo que conozca responsabilidad. La responsabilidad médica no es sencillamente improvisar, es precisamente estudiar los casos. Y si alguna vez, no es mi deseo verlos en las oficinas de SCARE, pero si alguna vez llegan ustedes a acudir, se van a dar cuenta precisamente que el abogado sufre tanto como ustedes, porque tiene que descifrar todo un panorama médico para explicárselo al juez, para finalmente tratar de exonerarlos ustedes. Entonces, si algún día llegan o algún amigo suyo va, les recomiendo por favor que tengan un poco de paciencia con el abogado para explicarle lo que pasó y en esa medida colaborar activamente para que tanto ustedes como nosotros tengamos un éxito. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Cundinamarquesa y a la Sociedad del Atlántico por la invitación. Y la idea es compartir con ustedes un poquito algunos temas. Después de esa charla que pues muestra muchas variantes, ¿sí?, sobre lo cuales ustedes se pueden como exponer. Ese es más como el tema. Lo que a mí me ha correspondido en esta noche es compartirles un poco quién puede ejercer la anestesiología. Sobre todo por algo muy importante, y es, uno se preguntaría, bueno, ¿y qué pasa si sale una ley que dice que la anestesiología puede ser realizada por médicos generales o por enfermeras? Uno se preguntaría, porque para el gobierno sería mejor, más barato, ¿sí? Entonces, eso hoy en día, y de pronto ustedes como residentes no ven el impacto que eso ha tenido. Siguiente diapositiva. Y quiero empezar con esto. Ustedes que van a ser anestesiólogos tienen una ventaja frente a las demás especialidades, y es que ustedes cuentan con una ley, que es la ley sexta de 1991. Solamente dos especialidades, ustedes y radiología, tienen una ley. Y ahí hay un aspecto importante, y ustedes observan ahí que hay 3 sentencias de la Corte Constitucional. ¿Y eso por qué? Porque esa ley la han demandado. ¿Con qué finalidad? Con establecer que es discriminatorio que solamente los anestesiólogos puedan prestar servicios de anestesiología. Eso es fuerte. Es decir, que en 3 oportunidades hay personas que han demandado esa ley. ¿Para qué? Para que los médicos generales puedan prestar el servicio que ustedes realizan. En las 3 sentencias, y gracias al acompañamiento de la sociedad, eso no ha tenido el efecto que han esperado. Es decir, han declarado que esa ley sexta es exequible. ¿Qué quiere decir eso? Que los que pueden prestar servicio de anestesiología son los anestesiólogos. Inclusive la última, que es reciente, que es del año 2009, fue presentada por ASEMI, con un artículo que era el 4º, que establecía que los médicos generales podían hacerlo. Entonces, eso lo digo ¿para qué? Para que ustedes vean que el tema ha sido fuerte, sobre todo en el tema de proteger esa ley. Además, porque hay leyes recientes, es decir, más nuevas que la del año 91, y han dicho, bueno, ¿será que esa ley sexta se ajusta a la ley 100, por ejemplo? ¿Se ajusta o no se ajusta a la ley 1164? Entonces, digamos que eso es muy importante. Siguiente. Y hay un segundo tema, y creo que es importante, sobre todo que lo trae la ley sexta, y es que la ley establece que la actividad que ustedes realizan genera un riesgo y que requiere un tratamiento laboral especial. Como cuando uno le preguntan, bueno, ¿y cuánto se debería ganar un anestesiólogo? No sé si ustedes han visto, hay unos estudios, ¿sí?, que inclusive establecieron que el salario promedio del anestesiólogo era de 18 millones. Pero uno dice, pero bueno, ¿dónde? ¿Sí? Porque digamos que, como yo trabajo los temas laborales, más o menos uno sabe lo que ganan hoy en día los anestesiólogos. Y sobre todo que, por ejemplo, a mí me pueden decir, mire, es que usted se va a ganar 10 millones de pesos. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cuánto me va a llegar? Sí, porque hoy en día que la retención de la fuente, que la seguridad social, bueno, hay una cantidad de valores que empiezan, ¿qué?, a descontar. Entonces dice, bueno, ¿y cuál va a ser el neto? Pero digamos que eso, porque es importante, porque la misma ley que a ustedes los protege establece que ustedes requieren un tratamiento especial. Siguiente. Y en tercer lugar hay un tema que, ya como para entrar en materia, y es, bueno, ¿y quiénes pueden prestar servicios de
anestesiología. Entonces, en primer lugar, uno puede decir, pues bueno, pues los anestesiólogos, ¿cierto? Pero deben cumplir con unos requisitos que están ahí, digamos, ser médicos, haber hecho rural, o hoy en día que ya inclusive es un concurso al revés, es decir, el que se gana el concurso no hace rural, ¿sí? Es como al contrario, ¿sí? Y a su vez, que cuando usted se gradúa de anestesiólogo tiene que registrar su título en el Ministerio de Educación y a su vez tener autorización del Ministerio de Salud. Siguiente. Y esto porque es importante, porque inclusive la sociedad les ayuda, sobre todo porque hay un tema complejo, digamos, con las entidades del Estado, porque una fecha es cuando termino mis estudios, ¿cierto? Otra fecha es cuando me gradúo, que el acta de grado, y otra fecha es cuando, ¿qué? Cuando voy al ministerio y hago todos estos trámites. Pueden pasar a veces hasta 6 meses o más. Pero en estricto sentido, si usted no ha cumplido con esto y no hay una resolución del Ministerio de Salud, usted no puede ser ¿cómo? Anestesiólogo. Siguiente. Digamos que el acta de grado, lo que les decía, certificación. Siguiente. Y también algo que es importante y es que si por ejemplo usted va a trabajar acá en Cundinamarca o en Bogotá, tiene que inscribirse como anestesiólogo, ¿sí? En la Secretaría de Salud departamental o distrital en este caso. Y a su vez, hoy en día el Ministerio de la Salud y la Protección Social tiene un registro en el cual ustedes deben hacerlo. Siguiente. Y también hay un tema que lo tengo en cuenta, y es porque en algunas oportunidades ha habido dificultades con los extranjeros que vienen a prestar servicios de anestesiología, sobre todo por un tema que es práctico y es el siguiente, no porque vengan o no vengan, sino que digamos usted trabaja en un hospital y a usted le pagan como anestesiólogo 4 millones de pesos y usted considera que ese ingreso es muy ¿qué? Muy bajito, y usted está buscando ¿qué? Incrementar las tarifas. Pero resulta que hay una persona que viene de otro país y dice, pues a mí me parece mucho 4 millones. Yo inclusive hasta por 3 trabajo. Y ingresa. Entonces, ¿qué pasaba con los que estaban ahí? Dicen, adiós. Y los desplazan. Entonces es un tema muy fuerte y es donde viene la importancia de revisar los extranjeros cuando vienen, que cumplan con ¿qué? Con los requisitos, porque es lo mismo. Si usted es colombiano y va a ir a cualquier país a ser como eso es lo que tiene que hacer, pues cumplir con los ¿qué? Con los trámites, y ellos tienen unos trámites especiales que quiero mencionar, sobre todo en primer lugar el tema de la convalidación, hay que convalidar el título, tiene también que hacer el rural. Siguiente, claro que siguiente, como que yo porque se fue, yo sí iba a decir, bueno, pero, ¿con esto la paso? Sí. Muy bien, acá soy como inquieto, entonces es bueno tener algo para... Entonces, perdón, atrás. Y hay otro aspecto importante y es, entonces decía, la convalidación de los médicos, digamos, extranjeros, incluso también los nacionales que estudian, ¿qué? Por fuera deben hacerlo. Y lo otro es que tienen que tener una visa para trabajar. Y eso le pasa a cualquier persona, no es que sea una práctica discriminatoria. Es decir, usted va a cualquier parte del mundo y va a trabajar y ¿qué le piden? Pues una visa, inclusive hasta para ingresar o no. Entonces, eso digamos que es importante. Y también hay la posibilidad que algunos médicos extranjeros, por unos temas muy específicos o especiales, puedan estar en el país, en temas científicos, para ejercer la anestesiología. Y viene el tema que ya nos interesa un poco, o que de pronto les atañe a ustedes un poco más, y es cuando uno es residente, ¿cierto? Que puede prestar servicios de ¿qué? De anestesiología, pero en virtud de ¿qué? De una relación docencia-servicio. Es decir, que tiene que haber un convenio docente asistencial entre la universidad en la cual usted está y esa institución hospitalaria. No es que yo diga, no, yo estoy aquí, entonces también me contratan en otro lugar y practico anestesiología. Eso a veces se ve, pero tiene su riesgo. Muy bien. Y hay también casos excepcionales en los cuales, por ejemplo, los médicos generales pueden prestar servicios de anestesiología, pero en casos de urgencia, ¿sí? Que definitivamente no se puede remitir, ¿sí? Digamos que sean muy excepcionales, y que no esté un anestesiólogo. Eso, digamos, es una garantía. Por ejemplo, esta semana me preguntaban personas de otra especialidad
y decían, bueno, ¿cómo hacemos para nosotros protegernos de que lo que nosotros hacemos no lo puedan hacer otros especialistas o médicos generales? Pues el tema es muy complicado cuando no hay una ley. Digamos que en materia de anestesiología eso es una ventaja grande, tener la ley sexta, y yo creo que es un tema para resaltar. Y ya quiero compartirles lo relacionado con la relación docencia-servicio, que digamos que es el nombre que jurídicamente se le ha dado, pero es como la posibilidad que una universidad haga un vínculo con una IPS, con un hospital, o digamos varias universidades que tengan prestadores de servicios de salud, para que se puedan prestar ahí los servicios respectivos. Eso, digamos, es importante porque ustedes hoy en día son estudiantes, pero en algún momento van a ser ¿qué? Anestesiólogos. Inclusive muchos de sus profesores son personas que trabajan en esa institución. Entonces, cuando usted va a trabajar en un hospital universitario, ¿qué va a tener también? Residentes a cargo. Entonces, eso es bien importante. Entonces, digamos que la ley 1438, que es reciente, del año 2011, trató de volver al concepto de hospital universitario, lo cual tiene unas ventajas, pero también tiene algunas implicaciones desde el punto de vista jurídico, sobre todo porque hoy en día, y es lo que el doctor Seidel planteaba, y es, ¿cuál es la parte débil? ¿El médico o el paciente? ¿Cuál creen? Cuando uno ve, bueno, yo no veo muchas noticias, pero cuando uno ve un noticiero, ¿qué noticias son las que pasan? Que pobre médico, que es que no tiene condiciones para trabajar. No, pasan es a qué? A unos pacientes, ¿cierto?, que están quejando por una cantidad de cosas que inclusive no les corresponden a quién, a ustedes, ¿sí? Pero digamos que eso, es decir, cuando un paciente llega después de 5 o 6 horas donde ustedes, ¿cómo llegan? Pues no tan tranquilos, ¿cierto? Entonces digamos que eso es un tema interesante, pero ese tema que les decía, hospital universitario, ¿a qué le apunta? A que las personas conozcan que en ese hospital hay estudiantes. Lo que pasa es que eso tiene una magnitud. Es como cuando le preguntan a uno, más que me preocupa cuando a uno lo graban, pero bueno, vamos a decir algunas cosas. ¿Qué sería lo ideal? Que usted le diga al paciente, ¿soy residente o no? Y si le va mal, paciente, eso tiene, yo no sé cuál es la respuesta perfecta, pero tiene que implicaciones, porque es que usted decirle, mire, yo soy un estudiante, ¿qué va a decir el paciente? Si le va bien, ¿cierto? Pero si no le va bien, pues genera mayor ¿qué? Pues riesgo de que, o tendencia de ¿qué? De reclamar, así lo haya hecho todo bien, porque miren que el tema no es si lo ha hecho todo bien, porque también hay una cosa que es esta, el hecho que uno lo demande no quiere decir que lo van a condenar, pero igual le toca seguirte todo el proceso, 12 años para que al final le digan no hubo responsabilidad. Entonces es un tema interesante. Eso lo digo porque hoy en día la gente está muy activa con el tema hospital universitario y lo tienen en cuenta, sobre todo para efectos de reclamaciones, quejas, etc. Digamos que hay unos principios, y lo que les decía ahí, se habla mucho, digamos, del usuario, inclusive mucha gente critica eso porque dice no son pacientes, pero digamos que hoy se está trabajando. Y también hay un tema interesante que es este, y es lo que hoy se ha planteado con la reforma a la salud, porque de pronto ustedes cuando ven allá que el ministro habla una cantidad de cosas, cree que a uno eso no le aplica, o como que no tiene que ver con uno, pero sí tiene que ver, porque ustedes están inmersos en un sistema de seguridad social en salud, bueno, malo, regular, pero están ¿qué? Inmersos en ese sistema. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué será que uno le dan estas charlas jurídicas si uno es anestesiólogo? Por un tema chiquito que para uno como abogado lo aprende cuando lleva una semana en la universidad, que es este: la ignorancia de la ley no sirve de excusa. No, que es que yo soy anestesiólogo, que lo mío es la medicina. Aquí hay unas normas y usted ¿qué? No las cumplió. Eso uno lo aprende apenas ingresa y uno como que el impacto, uno dice, pero ni los abogados no sabemos las leyes todas. Hay una cantidad de normas impresionante, pues imagínense el que no es abogado.
Y también, vuelvo les insisto, ya inclusive se habló de convenios docentes asistenciales que por lo menos sean de 10 años, y es un tema que quiero yo tocar aquí, y es este. Decía el doctor Pérez que llevan ya 3 meses, digamos, como residentes. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por el convenio docente asistencial? ¿O alguno se ha preguntado, bueno, ¿y qué responsabilidades tengo? ¿O qué derechos tengo? Porque ustedes están haciendo programas, ¿por qué? Porque en la mayoría de casos hay que un convenio. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de convenios, lo digo porque lo he revisado, la mayoría de convenios son generales. Es decir, no hay un convenio para anestesiología, otro para cirugía, otro para medicina, etcétera. Es un convenio que para todas las especialidades. Y la pregunta es, ¿será que es lo mismo hacer residencia en anestesiología que en neurología? Pareciera que no, pero son convenios de tipo general. Entonces sería como bueno uno decir, bueno, ¿será que lo miramos, no lo miramos? Conocerlo. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si hay diferencias en relación con ese convenio? Entre los colegas que están trabajando ahí o con un profesor, ¿cómo se manejan esas diferencias? En teoría, cuando hablamos de autorregulación, ¿qué quiere decir eso? Que las instituciones deben participar en regular eso, no la ley. Y también, pues, digamos que hay unos comités donde en teoría, y es lo más complejo, y es que esos comités están conformados por el director o gerente de la institución educativa, de la ESE, y un representante de los estudiantes. Pero casi siempre son personas que no están viviendo o viendo las necesidades que pasan en cada uno de los hospitales. Entonces, ¿qué sería bueno que ustedes conocieran? Que cualquier diferencia o dificultad, ¿dónde la deben canalizar? En ese comité. Y además, uno dice, bueno, ¿qué garantías tienen? Hay unas garantías entre comillas, y es que a ustedes los deben afiliar a salud y a riesgos laborales. ¿Cuál es el problema más crítico? El tema de la pensión. Inclusive los afilian es por el salario mínimo. ¿Dónde es el tema crítico? Donde hay personas que tienen esposa o esposo y tienen hijos. Sobre todo porque si fallecen, digamos, no por una enfermedad profesional, sino por una enfermedad común, ¿sí? Pues, ¿qué sucede? Pues no tienen, digamos, ningún beneficio para dejarle. Además que una cosa simpática y es esta. Ustedes saben cuáles son de los pocos países del mundo. Bueno, es que, bueno, ya hice como algo muy subjetivo, pero va a ser lo más subjetivo. Ustedes saben en qué países no tienen vinculación laboral los residentes. En pocos. Y uno es este. Como digo yo, países serios como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, tienen. Y ni modo ir a Chile porque ahí sí les lloramos. Es decir, a usted el Estado le paga por estudiar y tiene un ingreso. Inclusive si lo mandan por Antofagasta lejos, tiene más beneficios. Si es en Santiago, el tema es diferente. Y lo digo porque yo compartí con la gente del Médico de Chile y es un tema que no lo impacta, porque yo tengo un artículo sobre esto y lo que me impacta más es que en Colombia eso no pase. Es decir, el trabajo que ustedes hacen ahora es remunerado en casi todas las partes del mundo. Por eso no mencioné ni España ni nada de eso, porque no, eso es Europa. No, usted vaya a Perú. ¿Sí? Y tiene un tema, México también tiene un tema bien interesante, sobre todo en el tema de los residentes. Porque en el mismo Código Laboral mexicano aparecen los beneficios que ustedes tienen como residentes. Entonces es un tema que se ha ganado un poco, pero digamos que hoy en día, ¿cuáles son las garantías? Que lo ofrecen a uno a salud y a riesgos laborales. ¿Sí? Que tengan una póliza de responsabilidad como por si pasa algo, ¿cierto? Y a su vez, que también quedó expreso, y eso es bueno, que el turno máximo es de 12 horas diarias y 66 a la semana. Porque antes el tema era complicado y casi siempre eran turnos de 24 horas por 7 días. Pero bueno, ahí no entro en mucho detalle porque hay muchas sonrisas, pero bueno. Y también, en teoría, todo el tema de hotelería, alimentación, ropa de trabajo, bueno, todo eso es gratuito y deberían, digamos, suministrarlo. Y también, pues tienen derecho a una supervisión por parte de los docentes. ¿Cuál es el punto complejo? Digamos que aquí también el tema de los docentes, que es el tema más complicado, porque
digamos que un docente no tiene ningún beneficio o estímulo económico por ser docente, entre comillas, porque una cosa es el docente de la universidad y otra cosa es el médico del hospital San Ignacio que trabaja allá, ¿cierto? O de la Misericordia, bueno, donde hagan la red. Una cosa es el que está allá, que es empleado público vinculado o inclusive por una cooperativa, un sindicato que está trabajando allá. Digamos que tiene reconocimientos, yo diría que simbólicos, que es que tenga un tema académico, le dicen, vea, ojo con los horarios, que no se le cruce. Y el tema más complejo es el tema de la responsabilidad. Sobre todo porque la legislación establece que las actividades deben contar con la supervisión directa del docente. Entonces uno diría, si somos 5 residentes, ¿cuántos docentes tienen que haber? Pues 5, ¿cierto? Que para que sea directa, ¿sí? Entonces, a veces hay hospitales fantasma. Es decir, ahí es residente, ¿mando quién? Docente. Y lo que hacen es que llamar y preguntar, llegó un paciente en esas condiciones, ¿qué hacemos? Y el doctor se lo decía muy bien. Digamos que uno no encuentra jurisprudencia sobre el tema, pero yo creo que es que también la gente no tenía mucho conocimiento de estas cosas que hoy en día sí tiene. ¿Por qué? Porque el docente, ¿por qué responde? Por no supervisar. Y pareciera que el estudiante, ¿por qué responde? Pues o por no preguntar o por no hacer caso. Pareciera. Entonces es un tema que es bueno que lo tengan en cuenta, porque si tienen alguna dificultad o problema, es bueno que lo planteen, porque obviamente van a estar 3 años, ¿cierto?, en los cuales hay pacientes que se van a ¿qué? A morir. Y pues como todo, habrá gente que pues demande, reclame y diga, es un tema que es por ahí. Y termino con esto, que quería inclusive compartirles. Digamos que también es importante esta parte final, y es, en teoría muchos, o no digo pocos, lo hacen, y es regular la delegación. Es decir, no pareciera que es lo mismo el que lleva 3 meses, ¿cierto?, al que está en el 3er año. Lo que pasa es que si usted no lo regula, da lo mismo llevar 1 mes que llevar los 3 años. Porque miren que la norma, ¿qué es lo que dice? Supervisión directa. Y usted no puede decir que es que a usted lo obligaron, porque ustedes tienen un problema, que son médicos, ya. Yo, como digo coloquialmente, cuando uno es laboralista y uno dice que es que la empleada al servicio, que ella la obligaron, la constriñeron, pues eso lo cree un juez. Pero frente a un médico, créame que no. Es que usted se dejó, es que me lo impusieron, que yo no podía hablar. Bueno, de pronto sí, pero no es tan fácil. Muy bien. Entonces, con esto quería compartirles un poco lo relacionado con ese tema de quién puede hacer la anestesiología, y también pues todo el tema de la relación docencia-servicio. Hay una página en internet que es esa, que es www.observatoriolegalescare.com, que inclusive quiero mostrárselas un minuto, porque es un blog que estamos trabajando en temas laborales. Perdón. Y termino con esto. Digamos que hoy en día con las tecnologías, ¿qué es lo que se busca? Que todo aquello que pasa o todas aquellas normas que se establecen, ¿sí?, pues vamos a compartirlas con ustedes. Y pues a veces es muy complicado tener estas reuniones. Entonces esta ha sido una herramienta que inclusive lleva 1 año y medio, y ya inclusive llevamos casi 52.000 visitas, que eso ha sido pues muy bueno, porque somos un blog, digamos, cerrado, y no tenemos publicidad, no, o sea, nada de esas cosas. Pero que me interesa que ustedes vean en la parte aquí, para ustedes en la derecha, hay como unos contenidos. Entonces, cooperativas, seguridad social, servidores públicos, bueno, sin ánimo de lucro, bueno. Entonces, eso manera de que ustedes puedan estar actualizados y saber, digamos, que hay cosas que van cambiando en los temas de salud. Muchas gracias.
Va a estar con ustedes la gerente regional de SCARE presentándoles los beneficios que tienen como residentes en FEPASDE y en la SCARE. Gracias, Carolina. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Victoria Sánchez. Como decía Carolina, soy gerente regional de la Sociedad Colombiana de Anestesiología en la Regional Centro, que comprende 7 departamentos. Yo les voy a compartir principalmente todos los beneficios que tiene el pertenecer a FEPASDE, que es el producto o el servicio líder que tiene la Sociedad Colombiana de Anestesiología, cuyo propósito principal es brindarle una cobertura y una protección de tipo jurídico a todos los profesionales de la salud. Nosotros actualmente tenemos cerca de 70.000 afiliados. Inicialmente la sociedad y en particular el FEPASDE nació en el seno del grupo de los anestesiólogos. Posteriormente este grupo se abrió y hoy contamos con profesionales de diferentes ramas de la salud. Hacemos presencia en 21 seccionales. Ahí podemos observar la naranja es la zona centro, azulita es la zona suroccidente, la zona de Antioquia y la zona atlántica. Pero el servicio de FEPASDE tiene cobertura para los profesionales que laboren desde cualquier ciudad o municipio del país. ¿Qué es FEPASDE entonces? FEPASDE no es una póliza, no es un seguro, es un fondo solidario, como les digo, creado por los anestesiólogos que posteriormente se abrió a los profesionales de la salud en Colombia. Puede llegar a surgir que ustedes por error, por omisión o porque simplemente se vieron involucrados durante su praxis en alguna situación que implique que tanto el paciente como su familia a futuro o incluso de forma inmediata inicien un proceso contra ustedes. ¿Qué va a hacer FEPASDE si el médico o el profesional cuenta con esta cobertura? Brindarles toda la asesoría y toda la protección de tipo jurídico, y en caso que hay una condena contra el médico, pagar ese valor de esa condena hasta por 600 salarios mínimos legales vigentes, que son cerca de 350 millones de pesos. ¿Cómo se presta el servicio? A través de 3 grandes columnas. Una es la asistencia jurídica, que básicamente es el acompañamiento en diligencias y el apoderamiento de los procesos. Ese apoderamiento de los procesos es normalmente una póliza de responsabilidad, que es lo que exige una clínica, es una póliza de responsabilidad civil, es decir, para procesos civiles. A través de FEPASDE, el profesional de la salud va a tener cobertura en procesos no solamente civiles, sino también procesos penales, procesos éticos, disciplinarios, contencioso administrativos relacionados con la responsabilidad profesional. Posteriormente está el respaldo económico, que es toda la cobertura económica, no solamente de la condena, sino todo lo que implica la asistencia procesal y de gastos del proceso. Y están las asesorías jurídicas. No necesariamente para yo recibir el respaldo de FEPASDE tengo que esperar a que me llegue un proceso o que se me inicie un proceso. Brindamos atención, consulta y orientación las 24 horas del día frente a cualquier evento que para ustedes pueda ser sujeto de una revisión o sujeto de una evaluación por parte de los abogados nuestros, previendo que a futuro no se vayan a ver involucrados frente a un proceso judicial. Entonces, por ejemplo, los familiares les dicen: oiga, yo necesito ver la historia clínica, o yo necesito que me cuente qué fue lo que pasó, que ustedes tengan indicios de que se les pueda convertir en un proceso jurídico a futuro, pues desde ese momento puede iniciar la asistencia de FEPASDE a través de los abogados nuestros especializados en temas penales, civiles, éticos, laborales. Esto pues nos muestra más o menos cómo son las coberturas. Tenemos clasificados los médicos por tipo de especialidad, pero como les decía, la cobertura va hasta 600 salarios mínimos legales vigentes.
tipos de proceso, como les decía, no solamente me pueden iniciar un proceso civil, me pueden iniciar un proceso penal que busca que yo como profesional esté privada de la libertad, adicionalmente a que haya un concepto pues, de justicia y reparación y que también haya lugar a una indemnización. Un proceso civil que busca por parte del demandante indemnizar los perjuicios sufridos por la víctima directa o sus familiares. Proceso contencioso administrativo, ahora nos lo explicaba el doctor Cediel y el doctor Barona. Se trata de acciones iniciadas en contra del Estado o entidades públicas en las cuales el profesional de la salud se ve vinculado a través de un proceso de llamamiento en garantía. El proceso ético, también que se origina por una queja presentada por el paciente y se evalúa si el profesional de la salud incumplió con las normas éticas establecidas en la Ley 23 del 81 y en el Decreto 3380 del 81. Y finalmente un proceso disciplinario que se origina por queja presentada por el paciente o perjudicados y se debate si el profesional de la salud incumplió las normas que son exigibles ya como servidor público. Esto en cuanto a FEPASDE, ustedes pueden tener la cobertura de FEPASDE o afiliarse a FEPASDE como médicos generales o pueden afiliarse como médicos anestesiólogos. ¿Qué beneficio va a tener esto? Pues que la tarifa o el valor que van a tener que pagar mensualmente se va a congelar frente a los 3 años que les quedan a ustedes de residencia. Ustedes hoy decidan afiliarse como anestesiólogos, van a tener la cobertura como médicos generales porque por supuesto no se han afiliado como anestesiólogos, pero a tarifas de hoy y el valor queda congelado durante el tiempo que lo van a pagar, que es hasta 10 años. A manera de información, estamos hablando más o menos de un valor cercano a los 180, 190 mil pesos mensuales, que les va a dar el derecho a todo lo que les acabo de mencionar. Otro tema muy importante que les quiero compartir rápidamente es que a través de FEPASDE también ustedes van a tener acceso a créditos, a diferentes líneas de crédito con tasa preferencial. Es decir, no es la misma tasa que va a tener un pediatra, un traumatólogo, un ginecólogo en FEPASDE a la tasa preferencial que tienen los anestesiólogos en la sociedad. Entonces, existen principalmente 3 líneas de crédito, una que es pues muy a propósito de este evento, que es la línea de sostenimiento educativo. Es un crédito que les permite a ustedes pagar su residencia, que les permite quedar finalizados en FEPASDE, es decir, que quede pagado el total del valor de la afiliación a FEPASDE, y adicionalmente les da lugar a tener 3 salarios mínimos legales vigentes mensualmente durante el tiempo que dure su residencia. 6 meses después que terminen su residencia, ya ustedes empiezan a pagar la amortización de este crédito. Es el crédito de sostenimiento educativo. Y tenemos líneas de crédito de libre inversión a tasas también preferenciales del 1.2. Normalmente a otros profesionales la tasa corresponde al 1.5 o incluso más. Y crédito de vehículo también al 1%, muy por debajo del resto de profesionales. Ahí en sus mesas ustedes tienen información referente a los créditos de sostenimiento educativo, de crédito de vehículo, de libre inversión y por supuesto información referente a FEPASDE. Otro aspecto importante que ustedes obtienen al afiliarse a FEPASDE es el tener acceso a todo lo que ofrece FEPASDE Educación. Esto es liderado por la Subdirección Científica en cabeza del doctor Gustavo Reyes. Y aquí básicamente lo que van a encontrar es acceso a congresos y eventos, a cursos virtuales, cursos y talleres de reanimación y publicaciones especializadas, el 80% dirigidas a médicos anestesiólogos, para profesionales anestesiólogos. Aquí está la relación de los cursos, talleres presenciales y virtuales, de soporte vital básico avanzado, talleres presenciales
colapso materno. Hay un taller muy interesante de método PREX, que es un taller que enseña a hacer búsquedas en internet de temas referentes a la práctica de la anestesiología. Tenemos un portal de aprendizaje colaborativo a través de una plataforma que se llama Siempre Educando. Aquí están otra serie de actividades académicas, las publicaciones especializadas periódicas que saca la SCARE a través de la subdirección científica, la revista colombiana de anestesiología y la revista médico legal, cuyos temas son de índole, como su nombre lo indica, legal. La primera más científica, la primera publicación, la revista colombiana de anestesiología, más enfocada hacia el tema científico, médico, y publicaciones, libros que son editados, contenidos desarrollados por la SCARE, diseñados por la SCARE en su totalidad. Anestesia intravenosa, cartilla de arritmias, historia de la anestesia en Colombia, un compendio de lo que es la historia de la anestesia en Colombia. Un libro muy interesante, un libro de pasta dura, muy bien diseñado y con un contenido muy bien elaborado. Esta es otra página web también que se desarrolla de la subdirección científica, que les recomiendo también que accesen. Este es el YouTube de la anestesiología en Colombia, www.anestesiaweb2.com. Ahí van a conocer un portal de participación e interacción, porque no solamente es de conocer o de indagar, sino que también permite interactuar todo lo referente a videos, imágenes, archivos, audios, artículos referentes a la profesión y a la práctica de la anestesiología. Finalmente, hay un programa desarrollado desde la Gerencia de Mercadeo a beneficio también de los anestesiólogos que se llama Soy FEPASDE, que a través de la certificación de médicos anestesiólogos afiliados a FEPASDE les da lugar a una serie de descuentos y de beneficios a través de comunidades creadas desde la SCARE para acceder a servicios, productos, educación, con descuentos que van desde el 10 hasta el 50%. Este programa se llama Soy FEPASDE. Eso es todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, entonces muchísimas gracias. Y desde la SCARE Nacional, desde FEPASDE, vamos a estar prestos a servirles y atender cualquier requerimiento de información, y pues desde ya bienvenidos a FEPASDE. Muchísimas gracias. Bueno, para la sociedad cundinamarquesa es un placer tenerlos acá esta noche en esta cena que se quiso brindar en honor a ustedes, y quiero ya para terminar pues la cena contarles un poco los servicios, todo el portafolio de servicios y beneficios que tiene la sociedad cundinamarquesa con sus socios adjuntos, que son los residentes, y los socios activos de número. Nuestros servicios académicos y de actualización. Entonces tenemos la actividad científica mensual. Es una actividad que se hace el último jueves de cada mes en el auditorio de la SCARE a las 7:30 de la noche. Se propone un tema específico de interés para los anestesiólogos y se desarrolla en diferentes modalidades, en mesas redondas, en ponencias, y la invitación es a que nos acompañen último jueves de cada mes. La próxima actividad científica es este 30 de mayo. El tema va a ser el impacto pues de la reforma tributaria en todo lo relacionado pues al anestesiólogo. Tenemos un curso anual, es el Congreso pues de la Cundinamarquesa. Se hace generalmente en el mes de noviembre. Este año lo vamos a hacer 27 y 28 de septiembre en el Hotel Cosmos, aquí en Bogotá. El tema central del curso anual es medicina perioperatoria en el paciente de alto riesgo. Vamos a tener unos bloques de conferencia el día viernes 27, divididos en 4 módulos.
un módulo de alto riesgo adulto, uno pediátrico, obstétrico y un último bloque dedicado a la seguridad del paciente quirúrgico. El día sábado vamos a hacer 4 talleres simultáneos sobre colapso materno, otro sobre arritmias y 2 sobre ecografía y ultrasonido. La invitación especial a que nos acompañen en septiembre, y adicional este año va a tener un componente importante, y es que vamos a celebrar el aniversario de la Sociedad Cundinamarquesa en este curso anual, y lo vamos a unir también con la celebración del Día del Anestesiólogo, con una cena especial el día viernes 27 en el mismo Hotel Cosmos. Adicional a eso, la Junta Directiva actual ha querido que el curso anual también sea muy participativo, y este año abrimos una convocatoria a los socios activos, invitándolos a participar como conferencistas en el curso. Queremos pues que haya participación de los socios y que sea bien democrático el curso anual nuestro de este año. Tenemos también el FIANSCA. El FIANSCA es un espacio virtual donde se brindan servicios, recursos y productos informáticos basados en una herramienta web, cuya finalidad es la de generar conocimiento y promover la investigación de nuestros usuarios para apoyar los procesos académicos y formativos. No sé si han tenido la oportunidad de conocerlo. El FIANSCA es un centro de información y documentación virtual. Tenemos en este momento una suscripción con 28 revistas internacionales en anestesiología, y la invitación es a que se afilien a la Cundinamarquesa. Una vez los tengamos como socios adjuntos afiliados, entonces les van a entregar un usuario y una contraseña con la cual van a poder acceder a este centro virtual y solicitar artículos, temas puntuales, y vía correo electrónico se les va a enviar la sinopsis de los temas que se encuentran en esas revistas. Ustedes seleccionan cuál de esos artículos quieren que les envíen, y la persona encargada que tenemos en la Sociedad Cundinamarquesa les enviará el artículo completo por correo electrónico. Es una herramienta bien interesante y de mucho valor para los residentes. Adicional pues a los servicios académicos que tenemos propios de la Cundinamarquesa, pues pueden acceder todos los cursos y demás servicios académicos que, como ya les contó Victoria, tiene la SCARE para todos ustedes. También tenemos unas publicaciones. Tenemos entonces un boletín de la SCA. Lo sacamos aproximadamente cada 35 días. En él encontrarán la información del curso, de la actividad científica del mes, y la información relevante y noticias de interés para los anestesiólogos. Los invitamos a consultar a través de la página web www.sca.org.co, y adicional a los socios adjuntos les llega también por correo electrónico el boletín. También tenemos boletín del FIANSCA, más académico, y obviamente siendo socios de la Cundinamarquesa y de la SCARE tienen el derecho pues a la Revista Colombiana de Anestesiología y a la Médico Legal, que también ya les contó Victoria. En cuanto a celebraciones y reconocimientos, entonces celebramos el Día del Anestesiólogo. Como les conté hace un momento, este año lo vamos a celebrar con el curso anual, como cierre del curso anual. Conmemoramos el premio Juan Marín y reconocimientos a la labor académica. Estos premios también se dan en el curso de la celebración del Día del Anestesiólogo de la cena que ofrecemos anualmente. Este año hemos querido también incluir unos beneficios dentro de ese portafolio de servicios de la Sociedad Cundinamarquesa, y estamos ya cerrando unos convenios bien especiales con diferentes empresas en unas categorías que hemos denominado salud y bienestar, gastronomía, ropa médica, libros y revistas. Ya tenemos alrededor a mediados del mes de mayo, ya va a salir toda la promoción a través de la página web de estos convenios con empresas como Colsaritas en medicina prepagada, con NetPlus, con pólizas de salud a tarifas bien especiales para los socios, con unos descuentos bien importantes. Los invitamos a consultarlas. Finalizando el mes ya está publicada toda la información en nuestra página web, con suscripciones del tiempo, con publicaciones semana, con Berlitz y con otra cantidad de empresas. Como les digo, hay unos descuentos bien importantes para los socios. Bueno, y obviamente al estar afiliado a la Sociedad Cundinamarquesa y pertenecer a FEPADE, se tienen, como ya les han venido contando a lo largo de la charla, el derecho a la asistencia, asesoría jurídica, el respaldo económico, beneficios y convenios que también tiene FEPADE.
les quiero contar un poco cómo es el proceso de afiliación. En este momento tenemos, les estamos entregando el formulario de afiliación, sin embargo lo pueden bajar también a través de nuestra página web, pueden descargar el formulario, lo diligencian. Importante, el requisito es que 2 socios activos de la sociedad cundinamarquesa deben hacer la presentación del socio que va a ingresar. Una vez tengan diligenciado el formato, nos lo pueden enviar, bien sea por la página web o hacérnoslo llegar a la oficina de la sociedad. El formato y documentos que se requieren para ustedes como residentes: acta y diploma que los acredita como médico general y el certificado de la residencia. Una vez el certificado del programa que están cursando, de la residencia, y una foto y el formato diligenciado. Una vez tengan esos documentos, nos los pueden enviar por la página web o nos lo pueden hacer llegar a la oficina de la sociedad. La junta directiva hace la revisión de esta documentación y nosotros lo llamamos para informarle la aprobación como socios, en este caso adjuntos. Una vez se les informa la aprobación, ustedes tienen derecho a todos los servicios y beneficios que tiene la sociedad cundinamarquesa para con sus socios. Creamos también un programa de vinculación laboral que empezamos a trabajar a partir de este año y consiste básicamente en la reunión que hacemos con los residentes de tercer año en el segundo semestre del año. Digamos que recogemos toda la información relacionada al lugar donde pretenden quedarse laborando, si es aquí en Bogotá o si es en los diferentes departamentos del país. Nosotros nos encargamos de hacer una carta de presentación para enviar a los diferentes jefes de servicio aquí en Bogotá y a los presidentes de las diferentes seccionales a nivel nacional, haciendo la presentación de los residentes que se van a graduar y solicitando los tengan en cuenta en caso de vacantes que tengan en sus instituciones de salud. Adicional, los invitamos, si no ha sido posible vincularse por una u otra razón, que acudan a nosotros. Nosotros intentaremos nuevamente hacer ese envío de carta de presentación con los jefes de servicio. Fortalecimiento del comité de residentes, como les contó el doctor Pérez al principio de la charla, lo iniciamos el año pasado con una reunión con los residentes de tercer año, en el segundo semestre del año, donde les enfocamos una charla pues dándoles como unos tips o abriendo el espacio a lo que van a hacer, a enfrentarse una vez se gradúen. Y esta charla con los residentes de primer año, que es más la bienvenida a la sociedad, contarles a lo que tienen derecho, y estas charlas pues jurídicas de interés para ustedes. Quiero ahondar un poquito en el FIANSCA, que sé que es de bastante interés y la verdad que les va a servir mucho en el ejercicio pues de su residencia. El FIANSCA es un espacio virtual donde se brindan servicios, como les contaba anteriormente. Les voy a mostrar un poco los servicios que se tienen. El FIANSCA es una herramienta de actualización académica y científica, es un sistema de información seguro y consistente, es un instrumento en constante desarrollo acoplable a nuevas aplicaciones. Nosotros en el mes de noviembre del año pasado hicimos una actualización en la plataforma del FIANSCA para que puedan acceder desde cualquier dispositivo móvil, desde los iPad, iPhone y cualquier dispositivo móvil. Hoy contamos con 32.000 artículos indexados y publicados en nuestro sitio, 1.200 usuarios registrados, 2.800 registros de suscripción y 32 videos convertidos y publicados en el canal exclusivo. Estos videos básicamente son de las actividades científicas que se hacen mensualmente en la sociedad. El registro y la cuenta del usuario, como les contaba, una vez están aprobadas las afiliaciones, a ustedes les va a llegar vía correo electrónico su usuario y contraseña con la que podrán hacer uso y solicitar todos los artículos que deseen a lo largo del año. Nuestros servicios, solicitud de artículos. Entonces, en esa solicitud de artículos, como les contaba, tenemos suscripción con 28 revistas a nivel revistas internacionales, que al final de la presentación les voy a mostrar cuáles son. Ustedes pueden solicitar un artículo, pueden ingresar, visualizar las revistas con las que tenemos suscripción, ahí le va a aparecer por cada revista todos los artículos que tienen y pueden solicitar un artículo específico si lo necesitan. Tenemos una búsqueda bibliográfica, entonces también puede ser por tema, si necesitan un tema específico, y adicional, si no lo tenemos dentro de las revistas con las que tenemos suscripción, tenemos un convenio interbibliotecario con Unirex,
Entonces el artículo que no se encuentra dentro de las revistas, igual lo vamos a poder hacer la búsqueda en las diferentes bibliotecas que hay en salud en Bogotá, gracias a la alianza que tenemos con ellos. Esta búsqueda bibliográfica, entonces ustedes ponen el tema específico, vía correo electrónico les va a llegar la información que se encontró sobre este tema en nuestras bases de datos y ustedes seleccionan cuál desean que les llegue completo. Otros servicios que tenemos, la biblioteca, como les contaba, están en la página todos los videos de las actividades científicas que hemos realizado en la Sociedad Cundinamarquesa, o los pueden consultar en nuestro canal en YouTube. Actualización, si consultan la página www.cianska.org, entonces van a encontrar, pues actualizamos una encuesta cada trimestre, tenemos una ayuda en línea, la persona que está en este momento está medio tiempo en la mañana de 8 a 1 de la tarde para resolver en línea las dudas o las inquietudes que tengan o las solicitudes que puedan tener como urgentes. Tenemos un espacio de eventos donde publicamos también todas las noticias y eventos no solo de la Cundinamarquesa, sino de algunos eventos a nivel internacional. Estamos pues en redes sociales, en Twitter, los invitamos pues a seguirnos en Twitter y en Facebook, al igual que la SCA, también estamos en Facebook y en Twitter invitación para que nos sigan. Estas son las revistas con las cuales tenemos suscripciones en este momento. Entonces la invitación especial a que se hagan miembros de la Sociedad Cundinamarquesa y puedan aprovechar todos los servicios y beneficios que tenemos para todos ustedes como socios adjuntos. Muchas gracias. Bueno, queremos también que el doctor Sarmiento nos regale unas palabritas pues como de cierre en la charla y una vez finalizadas estas palabras del doctor Sarmiento vamos a hacer la rifa de una mini tablet que tenemos para ustedes. El doctor Sarmiento, para quienes no lo conocen, que todos lo deben de conocer, es presidente honorario de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, toda una institución en anestesiología en Colombia, todo un maestro, y hoy nos dio el gusto y el honor de acompañarnos. O sea que hay dos generaciones muy importantes, la liderada por el doctor Sarmiento y la liderada por ustedes en este momento. Entonces escuchemos con muchísima atención lo que el doctor Sarmiento nos pueda compartir. Muchas gracias. Realmente para mí es un honor declarar clausurada esta importantísima reunión de hoy. Ustedes son el porvenir de la sociedad de anestesia. Ustedes son lo más importante de la anestesia. Lo que hemos hecho nosotros ya pasó. Ahora viene todo lo que tienen que hacer ustedes para que la sociedad colombiana de anestesia, para la sociedad cundinamarquesa de anestesia, su filial, sigan siendo la sociedad científica más importante del país y de Latinoamérica. O sea, pues, con estas palabras declaro clausurado esta sesión tan importante que hubo, acordarnos de nuestro lema, anestesia de Orun Ars. La anestesia es el arte de los dioses. Lo escribió Hipócrates hace más de 4 siglos. Gracias. Gracias, doctor Sarmiento. Doctor Sarmiento, venga, le pedimos un favorcito a usted, a ver quién le da la suerte, a quién le da la suerte para la rifa del mini iPad que tenemos para los asistentes. ¿Están acabando la de llenar? ¿Faltan solamente ellos 3? Ok, listo. Mientras tanto les voy a decir una cosa muy importante que se nos estaba quedando y que nuestro asesor, el señor Fernando Gutiérrez, nos lo recordó. Ustedes, por ser anestesiólogos, candidatos a anestesiología, tienen un 8% de descuento sobre el valor de FEPASTE. Entonces, para que por favor lo tengan también en cuenta. Ese es un descuento que solamente se ofrece para los anestesiólogos. Entonces, vamos a proceder con la rifa. Señor. No.
No, es para el momento, en el momento de la afiliación. Y me hacían también una pregunta ahorita muy importante, que si FEPASDE y la Sociedad Cundinamarquesa no era la misma cosa. Una cosa es la SCARE nacional y otra cosa es la labor que se desarrolla desde los diferentes seccionales, las 21 seccionales. Las 21 seccionales están afiliadas a la SCARE nacional y FEPASDE sale de la SCARE nacional, pero por supuesto llega a todos los socios a través de las seccionales de anestesiología en todo el país. ¿Listo? Bueno, entonces, doctor Sarmiento, le vamos a pedir, Carolina y yo, que usted escoja un número del 1 al 22. Y ese número que el doctor Sarmiento escoja va a ser el ganador del mini iPad. Muchas gracias, muy honrado. Realmente entonces se me ha ocurrido un número que es el 18. El 18. Daniel Benítez. Daniel. Que lo disfrutes de parte de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, la Sociedad Cundinamarquesa y del doctor Sarmiento. Gracias, doctor Sarmiento. Y Fernando les va a decir una última cosita. Sí, buenas noches. Quiero hacerles una aclaración. Quienes de pronto ya hayan realizado su afiliación al FEPASDE, una vez se vinculen, que lo pueden hacer en su condición bien de residentes o bien de especialistas, a partir del momento en que ustedes hacen su vinculación como residentes, perdón, como miembros de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, van a obtener el descuento del 8% de descuento en el valor de cada una de sus cuotas. Entonces vale la pena que lo tengan en cuenta. Bueno, cualquier cosa que les podamos colaborar, mi nombre es Fernando Gutiérrez, soy ejecutivo de cuenta y estoy para servirles. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar, de verdad que ha sido un gusto tenerlos hoy acá. Sabemos las complicaciones del tiempo y del tráfico por haber llegado hasta acá, pero de nuevo gracias, y lo que necesiten con muchísimo gusto en la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología y en la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Mi nombre es Carolina Vargas, directora ejecutiva de la Sociedad Cundinamarquesa, y cualquier cosa que necesiten, no duden pues en comunicarse con nosotros.